Una pregunta que les quiero hacer, y medítenla. ¿Cuántos creen que el mayor peligro que tiene el hombre es el pecado? Amén. O sea, el mayor peligro de la humanidad no es Al-Qaeda. El mayor peligro de la humanidad no es el hombre este de asiático, que no recuerdo ahora su nombre. Sí, Kim Jong, ¿no? Algo así se llama, ¿no? No es el peligro. El peligro más grande de la humanidad no es Putin. El peligro más complicado, más peligroso, más mortífero, es el pecado. Y si usted no ha entendido esto, el enemigo está siendo muy sutil con usted. Porque una persona que no crea que en el pecado hay peligro, y tal peligro de tal magnitud es que nos lleva a la muerte, si usted no lo considera, es un necio. Mira, hay algo en nuestras vidas cuando venimos como creyentes, Alejandra. Es que parece como que cada vez que vienes y crees que das un paso para el Señor, crees que ya el Señor te ha salvado. Porque como ayer decía Gema, mi padre, si el Señor no te salva aquí, no te va a salvar allá, en el juicio. ¿Ven? Hay algo que incluso la gente profesa una vez que te acercas al Señor. Es como que ya no hay pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que debería pasar. Pero tristemente estamos muy lejos de ello, ¿verdad? Porque hay pecado en nuestras vidas. Hay un verso en Romanos capítulo 6, verso 14, dice que ya no se enseñoreará más el pecado en vosotros. Y parece como que constantemente caemos en el mismo problema. Amén. O sea, Cristo nos ha justificado y nos ha declarado justos. Esto es para que ustedes mastiquen. Sé que en otras iglesias para ellos es primaria esto, para nosotros es necesario. ¿Cuántos creen que Cristo nos ha justificado por medio de su muerte? Amén. Pero aunque nos ha declarado justos, no somos justos. Porque somos justificados gracias al sacrificio de Cristo. ¿Entiendan esto? Entonces, si hay algo que el diablo hace muy bien es querer frustrar tu vida por cuanto pecas. Y he visto millones de veces de que no voy a la iglesia para ser como él. O sea que como tengo pecado, como peco, no lo hago, no voy, porque no quiero ser de hipócrita como aquel. ¿Lo han escuchado alguna vez? Muchas veces, ¿verdad? El problema es que aunque el pecado no debe de reinar en nuestras vidas, nosotros damos parte al pecado. ¿Amén? ¿Cómo podemos enfrentar el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo podemos enfrentar el pecado en nuestras vidas? Hay una historia en la cual yo quiero hablaros. Es que Dios, después de darle la victoria al pueblo de Israel, después de hacerles fuerte, de darles un rey, Dios quiere que cumpla una promesa. Dios quiere cumplir esta promesa. ¿Cuál es la promesa? Extermina al pueblo de Amalek. Llega el profeta, le dice a Saúl, que era el rey de Israel, yo les hablo porque sé que no conoce la historia. Si fuese en otra iglesia quizás pasaba desapercibido, pero hay gloria en recordar lo que está escrito. ¿Ven? Viene el profeta Milton y le dice al rey, que era el rey Saúl, le dice, mira, ahora vas a hacer esto, vas a aniquilar todo lo que tiene que ver con Amalek. ¿Por qué Dios quería aniquilar a Amalek? Porque el Señor le manda de que convoque a un ejército y que mate a todo, mate niños, mujeres, ganado, absolutamente quiere que los aniquile por completo. ¿Ven? Que no tenga misericordia. ¿Por qué el Señor no tiene misericordia con Amalek? Porque el Señor parece que es cruel y parece como que es
como que no siente. ¿Cómo puede matar a un niño? Mata a los hombres perversos, mata al que peca. Pero el Señor manda, por medio del profeta, al rey Saúl, a que aniquile absolutamente todo lo que tenga que ver con Amalek. ¿Por qué el Señor quiere que aniquile a Amalek, a los del pueblo de Amalek? Muy fácil, hermanos míos, como bien les he dicho, tiene una consonancia con Éxodo capítulo 17. ¿Qué pasó en Éxodo capítulo 17? Cuando el pueblo de Israel era débil y había salido de la esclavitud de Egipto, estos hombres, los de Amalek, aprovecharon la debilidad del pueblo de Israel y atacaron al pueblo de Israel por la espalda. O sea, los atacaron por detrás. ¿Por qué les atacaron por detrás? Porque Amalek no tuvo consideración y empezó a altercar y atacar contra el pueblo de Israel por atrás. ¿Por qué por atrás? Porque por atrás estaba la debilidad de Israel. ¿Quién venía por atrás en los de Israel? Pues aquellas personas que en el caminar hasta llegar a la tierra prometida en el desierto iban mujeres embarazadas, iban niños, iban ancianos e iban hombres y mujeres que iban enfermos, eran los que se quedaban atrás por causa del caminar, en cuanto al cansancio, en cuanto a la dureza del desierto, en cuanto a la dificultad. Los que tenían dificultades, hermanos míos, para andar y eran más débiles, se quedaban atrás. ¿Qué hizo los de Amalek? Atacar por detrás y aniquilar con toda la debilidad de Israel. Esto fue un agravio ante los ojos del Señor. Fue un acto de cobardía, atacar la debilidad. ¿Qué hizo el Señor? Poner una promesa sobre este pueblo. Llegará el momento que no quedará piedra sobre Amalek. No quedará hombre, no quiero que haya nada. Años después, Israel se hizo fuerte y el Señor da el mandato al rey Saúl. ¿Para qué? Para que cumpliera lo que ya Jesús, lo que Dios había prometido de entonces. No quedará nadie de Amalek. No quiero que quede niños, no quiero que quede descendencia, no quiero que quede mujeres, no quiero que quede hombres. Y el mandato hacia Saúl era fácil. Extermina con todo. Haz un genocidio sobre esta ciudad. ¿Han entendido por qué el Señor quiso matar a los de Amalek? Por esto el Señor lo demanda. Aniquílalos. Y cuando Saúl recibe la noticia, dice el versículo 4 hasta el 9, que es hasta el 8, que es el que vamos a leer, dice, ¿lo he traído? No. Dice, y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 a pie. O sea, fíjense qué pedazo de ejército formó el rey para vencer a los de Amalek. Y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso una emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto, cuando habían salido de la tierra de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y subió, fíjense el verso 7 del capítulo 15 de Primera de Samuel, dice, y subió Saúl y derrotó a los de Amalek desde Ávila hasta llegar a Sur, que es al oriente de Egipto. Y tomó, escuchen bien, ¿cuál era el mandato? Exterminar por completo. Pero miren lo que hace Saúl. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Mató a todos. O sea, Saúl parece que lo hizo bien. Aniquiló a todo el pueblo, pero fíjense lo que dice el verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag. ¿Quién era Agag? Agag era el rey de Amalek. Dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, a los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quiso destruirlo, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyó. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? O sea, Saúl obedeció en parte, quiso radicar el mandato del Señor de aniquila a Amalek, pero viendo lo más engordado, viendo lo que había en el pueblo, lo que era engordado de las ovejas, todo lo que le pareció bueno que hizo, no lo mató. Ni siquiera mató al rey de Amalek,
Y esto tiene que ver, hermanos míos, creo que por una consideración de orgullo. Mira, tú eres rey, yo también, pero me vas a servir. O sea, de alguna manera, el ego de Saúl, de no matar al rey de Amalek, era de alguna manera creciente. ¿Por qué? Porque siendo rey de Amalek, mira, te voy a tener sirviéndote. Y esta es la enseñanza que tengo que traerles. El pecado no hay que dejarle esperanza. Amén. Otra vez. Amén. O sea, no debemos de ser como Saúl, de dejar lo más engordado, dejar flecos sueltos al pecado. El pecado en nuestras vidas debe, hermanos míos, de aniquilarse. Amén. Por muy pequeño que sea, por mucho que nos duela, por muy cercano que nos parezca, el pecado en nuestras vidas debe de ser tratado, debe de ser aniquilado. Exactamente igual como unas células cancerígenas que hay en un cuerpo, que tienen que ser tratadas bajo la quimioterapia y deben de ser aniquiladas, radicadas, quemadas. Así debe de ser el pecado en nuestras vidas. Amén. El pecado de Amalek, hermanos míos, fue que atacó por la espalda, atacó lo débil. Y esto es lo que pasa con el pecado, que hay que destruirlo por completo, porque siempre tendrá esperanza si no lo matas. Amén. Por eso les he traído una pequeña enseñanza. ¿Cómo podemos matar el pecado? ¿Hay pecado en su vida? ¿Quiere matarlo? Amén. ¿Sabe que muchas veces usted peca? Otra vez. ¿Sabe que a veces usted peca porque deja muy vivo el pecado? Amén. ¿Sabe que usted sigue practicando un pecado? ¿No le ha pasado, hermanos míos, de parecer que tenía vencido el pecado y volver a resultar el pecado? Ahora, hoy les voy a ayudar para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cómo podemos matar el pecado en nuestras vidas? Primeramente, lo que tengo que deciros es que el pecado no es algo carnal, entre comillas, y ahora les explicaré por qué. No es algo carnal como creía la Iglesia Católica, que se tenían que flagelar. O sea, usted no va a matar el pecado flagelándose su cuerpo. No va a coger un azote de cuerdas y se va a dar, y con eso usted va a matar el pecado. Recuerdo, ustedes si quieren pueden leer la historia de Lutero. Lutero creía que aniquilaba el pecado en su carne haciéndose pasar por pruebas difíciles en su cuerpo. Consistían en quedarse fuera en la nieve desnudo a bajo cero. Darle un poquito de agua a ese hombre. Ya, David. O sea, el pecado... Dame a mí, David, el agua. El pecado no se mata flagelando tu cuerpo. No se mata quemando tu carne. No se mata, hermanos míos, haciendo ritos espiritistas. No se mata encendiendo una vela. No se mata, hermanos míos, yendo donde un sacerdote para que te ponga las manos y te diga que tu pecado es perdonado. Así no se mata el pecado, hermanos míos. John Owen dijo que la Iglesia Católica erró en cuanto a la administración de matar el pecado, intentando mortificarlo por medio de cosas externas, como por ejemplo el flagelamiento. ¿Recuerdan lo que hacía la Iglesia Católica? Eso no es matar el pecado. Por medio de votos, por medio de órdenes, por medio de... me voy a meter en un monasterio, me voy a hacer monje, me voy a hacer monja. No matas el pecado con el celibato, no matas el pecado con la flagelación, ni siquiera con las oraciones repetidas. Como se dice, reza tres Aves María, 3 Padres Nuestros y ya está pecado matado. No, usted puede hacerlo y verá cómo eso no resulta. Amén. El pecado, y empieza aquí la música, empieza la orquesta, empieza el baile. El pecado se mata por el Espíritu. Como dice Romanos capítulo 8, verso 13. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Amén, amén. O sea, la única manera de enfrentarse al pecado y querer matarlo es por medio del Espíritu. Aleluya.
Aleluya. ¿Cómo podemos hacer matar el pecado y que no tenga un efecto predominante en nuestras vidas para que por ende, hermanos míos, no nos gobierne? ¿Cómo podemos enfrentarnos al pecado de mirarle a la cara y cortarle la cabeza? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque ya hemos visto que por medio de rituales, por medio de votos, por medio de flagelamientos, no funciona. ¿Cómo podemos enfrentarnos y cómo podemos matar el pecado en nuestras vidas? Primera, y esta es una lección que le va a servir, hermanos míos, para mucho en su vida. Primeramente, para enfrentarse al pecado y matarlo, debe de abstenerse de deseos en la carne. ¿Qué es esto de abstenerse de los deseos de la carne? Dice Santiago capítulo 1 verso 13, dice: cuando alguno es tentado, cuando viene el pecado a su vida, no diga que no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, el pecado no viene por Dios a su vida. Sino, el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué era la concupiscencia? Iglesia del Señor que está estudiando conmigo Romanos, los deseos desordenados, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. O sea, una de las maneras para destruir el pecado, para destruir a los Yamalek, para destruir todos aquellos flecos que en nuestras vidas parece que están sueltos y que se levantan muchas veces como poderosos gigantes, es no darle lugar a los deseos de la carne. Amén, amén. Increíble. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, que os apartéis, que os separéis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. O sea, usted, hermanos míos, para combatir con el pecado, no tiene que darle prioridad. No tiene que darle, hermanos míos, tregua. Amén. O sea, una de las maneras para matar el pecado es no darle lugar. Amén. Aleluya. Dice Romanos capítulo 13, verso 13 y 14, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, es pecado glotonería, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, ¿se dan cuenta? No proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Aleluya. Ejemplo, hermanos míos, les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona tiene el problema de la glotonería, y cuando hablamos de la glotonería, hermanos míos, no es que te guste comer, a mí me gusta mucho comer. O sea, yo disfruto comiendo. O sea, mi diversión muchas veces es, vamos a comer a un sitio y disfrutar de ello. Está hablando de la glotonería de algo avaro, de algo que, esto es mío, solo mío y no querer compartir. Y si usted profundiza, tiene que ver con un dios pagano, que se llamaba el dios Baco. Aleluya. Pero imaginar, hermanos míos, cuando tenemos este pecado de glotonería, porque es un pecado, para no pecar, una persona glotona, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer? Pues poner medios, hermanos míos, no ir solo a comprar, no ir solo a los restaurantes. ¿Para qué? Para no dar pie a la glotonería, intentar vestirlo de una manera acorde para poder compartir espiritualmente. Amén. Aleluya. Pongo un ejemplo más práctico, la borrachera. ¿Usted peca de la borrachera? Pues hermanos míos, ¿sabe cómo puede combatir con el pecado? No dándole pie a eso. Deje de frecuentar bares, deje de frecuentar con personas que beben, deje, hermanos míos, de tener alcohol en su casa, no compre alcohol, no vaya con personas que son alcohólicas. ¿Usted quiere combatir la borrachera? ¿No quiere pecar? No le dé lugar. No vaya con borrachos. No vaya en sitios que frecuenten lugares en el cual se vende alcohol. Es fácil. Cuanto más lejos lo tengas, menos al alcance lo tienes. Aleluya. Lujurias y lascivias, dirás, bueno, yo tengo un problema con todo esto, es que incluso en mi mente hay muchos problemas. No, hermano mío, deja de ver series donde no son edificantes. Ves, hermanos míos, donde haya hombres y mujeres que vayan medianamente normal vestidos. Ya saben que en este mundo es súper complicado. Absténgase a ir a sitios donde las mujeres y los hombres provocan. Si usted tiene este problema que está luchando contra él, no le dé lugar. Amén. Envidias, hermanos míos, no se junte con envidiosos. O sea, ¿qué quiero deciros? Que no alimentemos las cosas que nuestra naturaleza dan de comer a nuestro pecado. Dice Efesios capítulo 4, verso 26, dice, airaros. ¿Recordáis este verso? Lucy, Safir, vale ya, por favor. Airaros. ¿Es un pecado?
Dijimos de que para el hombre sí, para Dios no. Porque en nuestra ira no hay justicia. Amén. Dice, airaros, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, el mandato es claro. Y dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Amén, amén. O sea, si usted sabe que tiene enojo, y si usted sabe que se aira fácilmente, no le dé lugar al diablo. Combata con su propio cuerpo. Aleluya. O sea, para matar los deseos de la carne, se matan, pues ya saben, pues dejando de darles de comer. ¿Bien? Un ejemplo, cuando alguien se pone a dieta, cuando una persona se pone a dieta, para que esa dieta sea fructífera y se pueda emprender, ¿qué es lo que debe de hacer? Abstenerse de alimentos que le engordan e ir a restaurantes. Imaginaros, voy a comer al KFC. ¿Se da cuenta que es difícil mantener una dieta? Entonces, ¿dónde debemos de ir a comer? Pues a lugares donde nuestra dieta no lo permita. Pues esto pasa con el pecado, hermanos míos. Todo pecado, escuche bien, está centralizado intrínsecamente, se gesta desde nuestro interior. ¿Lo sabían? Amén. Dice Santiago capítulo 1, verso 14, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces la concupiscencia, nuestros deseos desordenados, después de que ha concebido, se ha gestado dentro de nuestro corazón, da a luz el pecado. O sea, nuestro pecado es intrínseco. Se empieza a gestar en nuestros pensamientos y se empieza a gestar y da a luz el pecado. Amén. El pecado hace que el hombre y la mujer mueran. Es el cáncer del hombre y de la mujer. Constantemente debemos de ir al diálogo para que seamos tratados. Aleluya. Amén, amén. Escucho muchas veces, ¿están aquí? ¿Les interesa todo lo que les estoy hablando? Escucho muchas veces, es normal que el hombre peque. ¿Lo han escuchado? Es normal pecar, somos humanos. Es normal errar, somos hombres. Como que todos los hombres podemos errar. Y eso, hermanos míos, hace como que al hombre le dé licencia para pecar. ¿Entiende? Es de humanos errar. Errar es de humanos, se suele decir así, ¿no? Sí. Pues y parece, hermanos míos, como que le damos licencia al hombre para pecar y para hacer las cosas que no están bien. De alguna manera, como que es justificable. Como somos hombres, pecamos. Creer esto es culpar a Dios, hermanos míos, de nuestros fallos y de nuestros errores y de nuestra culpabilidad. No es así, hermanos míos. Hoy en día se echa la culpa a los espíritus. El espíritu de pecado de tal, el espíritu de pecado pascual. Espíritu de pornografía, espíritu de mentira. Hermanos míos, esto es echar balones fuera del área. La culpa la tienes tú. Como bien te he dicho, ¿quieres luchar con el pecado? No le des tregua. No le des lugar a los deseos de la carne. No, es difícil no pecar. Yo lo entiendo que es difícil no pecar. Porque nuestra naturaleza es débil. Porque vivimos en un entorno, hermanos míos, mundano, pecaminoso. Porque el pecado vive también en nosotros. Ahora, pero esto no justifica tu pecado. Aleluya. Dice la palabra del 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17, dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino que de poder y ¿qué? De dominio propio. O sea, el espíritu que el Señor nos ha dado no es consonante a lo que dice el hombre, de que errar es de humanos. Aunque entendemos que todo hombre peca. Pero eso no justifica tu pecado. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos controlar nuestro pecado? Abteniéndolo, matándolo, no dándole lugar, no alimentándolo. Usted se ve tan fuerte. Le puse una vez un ejemplo a los hombres y mujeres de la iglesia. Usted se ve tan fuerte de estar con su novia y no estar con ella. ¿Y ustedes me entienden? Tan fuerte se ve. Evite todas estas cosas. He caído, es que es normal, soy humano.
No, eso no te da licencia para pecar. Estás errando en hacer y darle lugar al pecado. ¿Entendéis? Me he embriagado. Es que estaba en una fiesta y ya sabes, es de humanos. No le des lugar a ir a esa fiesta porque tú eres débil. A mí me llevas a una fiesta y yo no tengo tentación. Tengo otras tentaciones. O sea, no tengo tentación de borrachera. Tengo otras tentaciones. ¿Y qué hago? Pues no voy. ¿Entienden? O sea, el primer punto, hermanos míos, es abstenerse de los deseos de la carne y no darles de comer. Otro punto, que este es maravilloso, hermanos míos, es tomar los hábitos de Cristo. ¿Qué quiere decir tomar los hábitos de Cristo? O sea, que miremos a Jesús, así como la nena me estaba mirando fijamente, miremos, consideremos y queramos imitar la vida que tuvo Jesús aquí en la tierra. Dice Romanos capítulo 13, verso 13, lo vuelva a recitar, hermanos míos: andemos como de día y no como de noche, no en glotonería, borrachera, lujuria, lascivias y tal. Dice: y vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. O sea, ¿qué está diciendo? Vistámonos como el Señor Jesús vino aquí a la tierra. Amén. Recuerden cuando dice se tabernaculizó. O sea, Dios se hizo hombre. En ese hombre es en el que nos debemos de fijar, no en el pecador. ¿Entendéis? Recuerdo una historia para que se hagan de reír. Un día en mi vida antepasada, hermanos míos, en el cual éramos perversos, salimos un día por ahí de risas y de fiesta, y por Madrid aparquemos un coche y había mucha gente. Un primo mío, que no tiene vergüenza ni nunca jamás la ha conocido, se puso un chaleco como de obrero y un casco que tenían en el coche. Es que yo no sé por dónde andábamos antes. Y se puso en mitad de la carretera y empezó a ordenar el tráfico. ¿Y saben qué? Le obedecían. Le obedecían. A uno mandaba para allá y el coche le obedecía. ¿Por qué? Porque se vistió como una persona que dirigía el tráfico. Hermanos míos, les hago reír para que no se desvíen la atención, pero vistámonos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vistámonos de su santidad. Abstengámonos como hizo Él del pecado. Dice Hebreos capítulo 4, verso 5. Dice que Él fue tentado en todo, ¿pero cómo? Pero sin pecado. Vistámonos de esa vestidura. Que Él fue tentado también, hermanos míos. Vistámonos de esa vestidura, que nosotros seremos tentados, pero que no haya pecado en nosotros. Que nos vistamos de esa armadura. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice: pues, ser imitadores de mí, ¿como quién? Como yo lo soy de Cristo. Que haya ese sentir, hermanos míos, de querer vivir la santidad, hermanos míos, en medio de todo este paganismo. Aleluya. Fijaros, este verso me ha hecho mucho de meditar. Habacuc, hermanos míos, versículo 1, verso 13. Porque para que el pecado no more, no tenga licencia, no le gobierne, no le lleve, hermanos míos, lo que tiene que cuidar muy seriamente es lo que ve. Y dice Habacuc, capítulo 1, verso 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Amén. Ay, Señor, cuánto bien me hizo anoche este verso. Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Fíjense, la santidad del Señor, que no puede, ya no es que no lo practica, es que no puede ver el pecado. Imitemos esta manera de vivir. Revistámonos, hermanos míos, de Cristo. Que veamos el pecado y que, lo miremos, nos apartemos de él. ¿Usted quiere combatir con él? No mire donde el Señor le dice que no mire. Aleluya. No hable lo que el Señor no quiere que hable. ¿Usted quiere ver algo pecaminoso en España? Es el lenguaje, es asqueroso. Conozco muchas veces que me habéis contado los latinos que venís de un lugar donde profesan la fe, en las escuelas se oran y tienen temor, aunque hay otros pecados en la vida en Latinoamérica, pero el lenguaje a la hora de dirigirse al Señor constantemente, aunque sean perversos, tiene la voz del Señor, ¿no? O sea, tiene la palabra: Dios mío, ayúdame, bendicen a sus hijos, me contáis vosotros, algunos de vosotros. Amén. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a España encuentran un lenguaje súper obsceno, ¿verdad? Donde hablan de una manera muy grosera, ¿verdad? Limpiémonos de todo eso. No estemos con gente que habla mal. ¿Ustedes quieren tener una boca santa? No ande con gente que habla mal.
O por lo menos no lo permita que en su presencia hablen mal. ¿Saben por qué? Apunte esa. Porque usted se contamina. Porque usted lo va a normalizar. Su carne lo va a normalizar. O sea, primero, atengámonos de los deseos de la carne. Segundo, tomemos el hábito de Cristo, miremos a Él, imitémosles a Él y sigamos caminando conforme Él caminó en la tierra. Aleluya. Otra más, hermanos míos, que les va a ayudar muchísimo. Intenten leer la Escritura y memorizar la palabra del Señor y guardarla en el corazón, hermanos míos. ¿Por qué hay que guardarla en el corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos y los malos deseos. Hermanos míos, el problema del hombre, como bien eso se ha hablado en Romanos, es el corazón. Dice Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que guardemos, hermanos míos, la palabra. Leamos la palabra, hermanos míos, y no lo olvidemos. Intenten memorizarla y también que baje a su corazón. Amén. ¿Para qué, hermanos míos? Porque el corazón debe de estar lleno de la palabra del Señor. Amén. ¿Le ha pasado alguna vez de estar con una persona que no tiene otro tema de conversación que no sea la palabra? Amén. ¿Se ha dado cuenta? Qué fácil es, ¿verdad? Recitar y te pone y pasáis por una circunstancia. Pues como le pasó a fulanito de tal. ¿Por qué? Porque está embriagado de la presencia del Señor, de la palabra. Masticado, han leído, han memorizado. Dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado los dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Amén. Qué lástima, iglesia, que no estáis aquí. O sea, en mi corazón he guardado la palabra, o sea, no la he dejado en mi mente, no solamente la he dejado en una imaginación o en un recuerdo, no, la he guardado en mi corazón. Propósito, para no pecar contra ti. Aleluya. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. O sea, algo de lo que te aparta del pecado es la verdad de Dios. Es la palabra, leer, buscar, guardar, atesorar. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more, escuche bien, ¿cómo? En abundancia en vosotros. Amén. O sea, para combatir el pecado, para hacerle frente al pecado, usted no le puede hacer frente al pecado si no conoce la palabra. No sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque la ley fue hecha ¿para qué? Para apuntar lo que es el pecado. Amén. Si usted no conoce la palabra, como yo le dije una vez a Milton, usted no me puede jugar a mí como si soy un buen pastor o un mal pastor. ¿Entienden? No podemos juzgar, hermanos míos, al hermano Edwin, si es buen mecánico o es mal mecánico, si no conocemos lo que es su trabajo. Amén. Entonces, no podemos combatir el pecado, iglesia del Señor, si no conocemos la palabra. Con la palabra es una guía, hermanos míos, para andar en santidad. No puede andar en santidad si no conoce la palabra. Tiene que su corazón está lleno en abundancia, como dice la palabra en Colosenses, de la palabra del Señor. Hermanos míos, si somos capaces de guardar la palabra en nuestro corazón y nuestro corazón está rendido a la palabra del Señor, este será controlado por el Señor. Este corazón será controlado por el corazón y aborrecerás lo que Él aborrece y amarás lo que Él ama. Aleluya. Aleluya. De lo que alimentemos a nuestro corazón, hermanos míos, es lo que vamos a hacer. Abstenerse, primer punto, tomar los hábitos de Cristo, guardar la palabra y, cómo no, cómo podemos someter, hermanos míos, estos pensamientos, cómo podemos someter este pecado, porque hemos entendido que el pecado comienza en nuestra concupiscencia, baja al corazón y empieza a emprenderse. ¿Cómo podemos luchar contra este pecado, hermanos míos, que es tan peligroso y es tan difícil, que convive con nosotros, aunque no tenemos que tener licencia para pecar, primero por su palabra, aleluya, pero también orando? Amén. Si usted no ora, hermanos míos, no puede combatir con el pecado.
No puede combatir con el pecado. ¿Recordáis cómo los discípulos les dijeron al Señor? No le dijeron, enséñanos a hacer milagros. No le dijo, enséñanos a cómo se abren los mares. Enséñanos a abrir los ojos a los ciegos. No le dijeron eso. Le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque el secreto de Jesús estaba en el secreto. Estaba en la oración. Dice, fijaros, cuando les habla el Padre Nuestro que estás en los cielos y les aprende un bosquejo de cómo debe de ser una oración, dice el verso 13 del capítulo 6, y no nos metas en tentación, mas líbranos el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y todos los siglos. O sea, tú, por medio de esta oración, por favor, ayúdame a no pecar. Amén. ¿Lo ha vivido? ¿Le ha pasado? De tener una tentación y ponerse a buscar al Señor y la tentación ha desaparecido. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Usted no puede resistir al diablo si antes no hay oración. Este bosquejo, hermanos míos, es para que ustedes lo lleven en la práctica. Aleluya. Mateo capítulo 26, verso 41 dice, velar y orar, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Aleluya. O sea, usted dice, es que no puedo, es que tengo mucha tentación en mi vida, es que me rodea. Estamos, hermanos míos, expuestos al pecado. Pero la Escritura dice, velad y orad para no entrar en tentación. Si hay algo peligroso para el hombre, hermanos míos, es meditar. Por eso no solamente dice velar para no entrar en tentación, dice velad y orad. Y esto tiene mucho peligro, porque cuando usted vela por las noches, cuando ya ha reposado, cuando la máquina, hermanos míos, de hacer empieza a descansar, usted empieza, hermanos míos, a pensar, a maquinar, a masticar lo que todo el día ha hecho. Y hermanos míos, al igual que usted, yo soy de carne, y cuántas perversidades ha habido en estas veladas. Por eso en las veladas debe de haber oración. Si usted vela, solamente puede dar noción al pecado. Pero si usted vela y ora, ya sabe, aleluya, que no será tentado. Gloria a Dios. Tener la mirada en Cristo, leer la palabra, orar, hace que tengamos dominio de nuestras vidas. Y el Señor dijo que sí se puede. Sí se puede no pecar. Claro, ¿cómo? Estando cerca de Él. El apóstol Pablo, y voy al ombligo del mensaje, el apóstol Pablo nos deja en 1 Corintios capítulo 9 un ejemplo. Así como el atleta corre y se prepara, como que un atleta, ¿qué hace un atleta? Un atleta tiene una disciplina en cuanto a la alimentación brutal. Un atleta, hermanos míos, se levanta al ser de día o toma un horario específico para correr, para nadar. Toma una disciplina. Aleluya. Dice el 27 del capítulo 9 de 1 Corintios, dice, de esta manera peleo, no como que golpea al aire, o sea, no de cualquier manera. No como esos golpes que se dan al aire y que no sirven absolutamente de nada, que te dejan, hermanos míos, con menos fuerzas, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, de alguna manera no está hablando de un cuerpo físico, sino está hablando del cuerpo espiritual. Amén. O sea, constantemente, ¿cómo lo golpeas? Sometiéndolo a la oración y a la lectura. Amén. Duele orar, si no tiene una práctica hasta que se pone a orar. Duele leer. Si usted no tiene una disciplina, los primeros días tendrá de agujetas. Aleluya. Golpee su cuerpo. Aleluya. Sí, hermanos míos, golpee su cuerpo, iglesia del Señor. Tener comunión con el Señor nos ayuda. Fijaros, dice Santiago capítulo 5, verso 17, dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Amén. ¿Y qué dice? ¿Cómo sigue diciendo el verso? Lo habéis olvidado. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Usted es tentado, es fuerte el pecado en su vida, la oración del justo puede mucho. Aleluya. Aleluya. O sea, ¿a qué les das de comer? ¿A la carne o al espíritu? Y en quinto lugar, aunque ahora les voy a dar otro bosquejo, es tener temor a Dios.
Todo pecado, hermanos míos, todo pecado está centralizado en una falta de temor a Dios. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando a la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Todo pecado está radicado en una falta de temor al Señor. Usted cuando peca no hiere al hombre. Usted cuando peca hiere a Dios. Peca contra Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. Todo pecado para con el hombre hace que el hombre sea ignorante. Porque cambia la gloria de Dios por imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles. El pecado es de necios. Aleluya. Pero por otra parte, fíjense qué bosquejos más bonitos les he traído. Esto es cómo podemos combatir contra el pecado. ¿Quiere matar su pecado? ¿Alguien de aquí tiene una práctica de pecado? ¿Tiene un hábito? Un resumen para dejar de serlo. Ahora, ¿qué no es matar el pecado? En primer lugar, el pecado no lo matas cuando lo quieres encubrir. Amén. Recuerdo Saúl, en esta misma historia del capítulo 15 de Primera de Samuel, que después de cometido pecado y el Señor le ha dicho que lo ha desechado, dice: bueno, vale, pero hónrame delante de los hombres. No, hermanos míos, el pecado no radica cuando lo quieres encubrir. Ya había pecado Saúl y quería ser justificado delante de los hombres. Hermanos míos, tomen este consejo de vital importancia. Cuando usted peque, diríjase al Señor, que es el primero al cual usted ha pecado. Amén. Que le duela el pecado por causa de que ha ofendido por aquel que derramó su última gota de sangre por su vida. Aleluya. ¿Saben? Cuando una persona encubre el pecado, es una sutileza satánica increíble, que le das ventaja al enemigo para que pueda tratar tu vida. Amén. Dice Proverbios capítulo 28, verso 13, dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Aleluya. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. ¿Se dan cuenta? Lo confiesa y deja, O sea, no solamente en la confesión está el perdón, el que lo deja. Pero se dan cuenta, quien encubre su pecado jamás prospera. Si alguien confiesa su pecado, y esto es algo del catolicismo, aunque lo tienen distorsionado, que está bien, porque yo no puedo ayudaros, hermanos míos, como miembro de las iglesias, si ustedes no me dan esa confianza de confesarme su pecado. ¿Saben cuál es el problema? Que nos pasa como a Saúl. Queremos la gloria de los hombres y a veces nos da exactamente lo que piensa el Señor. Queremos seguir con nuestro título, queremos seguir con nuestra práctica, queremos seguir con nuestra reputación. ¿Pero qué piensa Dios de nuestro pecado? Por eso, hermanos míos, cuando usted peca, hermanos míos, hagan esto, confiéselo. Confiéselo para que le pudiéramos... Mirad, hermanos míos, ha habido tanta carnalidad en la iglesia, hermanos míos, que no se confiesan los pecados, hermanos míos, porque somos experimentados en abochornarlo, separarnos, avergonzarlo. Pero la iglesia del Señor no está para esto. La iglesia del Señor está para cuando un hermano peca y lo confiesa, quiere, esa confesión hace de que entendamos que quiere no practicarlo. Amén. Aleluya. El Salmo 32, verso 3, dice el rey David, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, ¿habrá algo más doloroso que tener el rostro del Señor encarado sobre usted por causa de su pecado? El rey David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado, cuando se calla, te mata. Amén. Aleluya. Amén. Hace poquito mi abuela murió. ¿Y saben por qué murió mi abuela? Es brutal, Es brutal. Porque dejó que el cáncer, mejor dicho, no dejó que el cáncer sea tratado. Se calló, no lo dijo, y cuando quiso echarle mano, había acabado con ella.
Esto hace el pecado, ¿eh? Cuando empiezas, hermanos míos, si hay un pecado y no lo quieres confesar por temor a los hombres y no ante Dios, ya te digo yo que el pecado acaba con tu vida. Aleluya. Santiago capítulo 5, verso 16. Vuestras ofensas y confesadlo, vuestras ofensas los unos a los otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. O sea, hermanos míos, confesemos nuestro pecado. ¿Para qué? ¿Para avergonzaros? No, para orar, para que el Señor os ayude. Aleluya. ¿Qué no es matar? Voy deprisa, venga, iglesia del Señor. Dice, el pecado no es matado si aún sigues disfrutando de él. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo has dejado de practicar, pero aún te deleitas en él. Sigues, hermanos míos, deleitándote en el pecado. O sea, por ejemplo, dejas de adulterar, pero sigues disfrutando con las series de adulterio. Te sigues deleitando con ello. Dice Romanos capítulo 1, verso 32, dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también los que se complacen con los que las practican. O sea, si usted no practica un pecado, pero aprueba lo que es el pecado de un pecador, usted también es digno de muerte. Aleluya. Que no lo practique no te hace, hermanos míos, justo. Porque si usted se deleita con el pecado, si usted sigue deleitándose y de alguna manera, aunque usted no lo practique, permite de que otras personas lo practican y usted no lo juzga, no lo apunta y no le llama al arrepentimiento, tal persona, hermanos míos, también contiene pecado en él. Aleluya. El pecado no se mata cuando es intercambiado por otro pecado. Así tampoco se mata. Si yo hoy dejo de fumar y mañana me voy a otra droga, usted no ha dejado de pecar. Romanos capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, tú haces lo mismo. ¿Recordáis este verso que hemos estudiado esta semana? O sea, de alguna manera, el pecado no se cubre con el pecado. Amén. ¿De qué sirve dejar de ser ladrón y luego ser un mentiroso? Aleluya. ¿De qué sirve dejar de ser un adúltero, pero ser un fornicario? ¿De qué sirve, hermanos míos, dejar de pecar con los ojos y pecas con la boca? O sea, el pecado no se mata cuando tienes otro pecado. Aleluya. Por eso, hermanos míos, ¿de qué vale salir de una iglesia católica si sigues practicando las mismas fiestas paganas? Hay música. O sea, ¿de qué vale salir del catolicismo? Si, hermanos míos, si tenemos los mismos paradigmas, si seguimos, hermanos míos, teniendo los mismos problemas, si celebran las mismas fiestas, si hay el mismo pecado, solo que han cubierto el nombre. ¿Cuántas iglesias son católicas aún teniendo el nombre de evangélico? ¿Cuántas personas son católicas y profesan ser de corte evangélico? Que el Señor los guarde. No se mata el pecado encubriéndolo y cambiándolo por otro pecado. ¿Saben, hermanos míos? Saúl quiso eclipsar el pecado de la desobediencia a ser justificado delante de los hombres. El Señor dice, mejor es la obediencia que el sacrificio. Aleluya. Otro más. El pecado no se mata cuando lo quieres refrenar. O sea, que tú refrenes, que tú no practiques tanto ese pecado, no quiere decir que lo hayas matado. Sino que sigues practicándolo, pero menos habitual. Aleluya. Por ejemplo, ¿cómo podemos matar el pecado? Pongo un ejemplo práctico. No sé cuántos de aquí han fumado, pero entiendo que el pecado no se deja poco a poco. Por lo que me dice la gente experimentada, yo nunca he fumado, el pecado se tiene que dejar de fumar radicalmente. Como lo quieras dejar, hoy me fumo 3, mañana 2, eso nunca va a pasar. Hoy te fumas 1, pasado mañana tienes un mal día y te fumas 5. El dejar de fumar es radical. Conozco a poca gente que diga, he salido de las drogas, de la cocaína, poco a poco. Tiene que ser radical. Iglesia del Señor. Y esto puede ser muy perjudicial para nuestras vidas.
porque ya saben que el enemigo es muy astuto. Hay un verso que intentaré darle coletilla a lo que estamos hablando. ¿Recordáis cuando el Señor es juzgado por causa de que ha orado por un endemoniado y ha salido y la gente le juzga? Que sale el espíritu inmundo y trae la enseñanza y dice, cuando el espíritu inmundo es desechado de la casa, queda ordenada y queda vacía, y dice, pero el espíritu que yendo por lugares desiertos vuelve otra vez a la casa, la ve ordenada y vacía, ¿qué hace? Vienen 7 espíritus peores. ¿Se dan cuenta? Un pecado, cuando lo quieres refrenar, si no lo matas, luego es peor. Luego es peor. Porque el pecado no se reprime, el pecado se erradica. El pecado no es justificable, no es esencial para el hombre, porque Dios no nos hizo como tal. Usted no puede decir, errar es de hombres. No, errar no es de hombres, errar es de pecador. Aleluya. No podemos creer que el pecado es normal en nuestras vidas. En el momento que usted piense así, usted ha caído de la gracia del Señor. Dice Juan capítulo 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque su Espíritu nos guía. La conciencia, recuerden lo que estuvimos hablando, es un utensilio que el Señor ha puesto en todo hombre para discernir lo que está bien y lo que está mal. Y miren qué verso, porque decimos, bueno, quizás es que Cristo, ¿cómo vas a tomar la misma vida que Cristo? Si él era Dios. Fijaros lo que dice Romanos capítulo 8, verso 10. Mentalícese en esto porque no tendrá excusa. Dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿cuánto tienen a Cristo? ¿De verdad? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de su justicia. Verso 11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Amén. Se dan cuenta que no hay excusa, que tenemos la misma capacidad, iglesia, para decirle no al pecado. Amén. Aleluya. Voy a ir terminando, iglesia del Señor. Matar el pecado no es tener, hermanos míos, mejor dicho, matar el pecado es tener una buena conciencia. ¿Cómo podemos matar el pecado? Escuchando al profeta. Escuchando al profeta. Y no hablo de mí, iglesia del Señor. Pero fíjense lo que pasa en esta historia después de que Saúl ha cometido agravio, no ha hecho lo que el Señor le ha dicho, ha dejado vivo al rey de Agar, ha dejado lo más engordado. Lean la historia, es conmovedora. Cuando viene Samuel a la presencia de Saúl, ¿y qué son ese bramido que se escucha? Y Saúl le dice, es que el pueblo quiso quedarse con los más engordados. Y cuando llega Saúl y empieza a decirle que Dios le ha desechado del reinado, Samuel le dice a Saúl que lo ha desechado del reinado, Saúl empieza de alguna manera a quebrantarse y a decir, bueno, hónrame delante de los hombres, aunque sea. Y de alguna manera empieza el altercado entre el profeta y el rey. Y mientras que están hablando, viene el rey Agar. ¿Quién era el rey Agag? Voy terminando. El rey de Amalek. Y dice que el rey Agag, hermanos míos, dice que vino alegremente. Esto pasa muchas veces en nuestras vidas con nuestro pecado. Está alegre en nuestras vidas. Está contento. Dice el rey de Agag, ya ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Lo hemos dejado vivo. ¿Usted peca? ¿Sabe por qué? Porque ha dejado vivo el pecado. Y está alegre. ¿Por qué he dicho que necesitamos al profeta? Cuando hablo del profeta necesitamos al Señor Jesús. Amén. Pero fíjense lo que hace Samuel, dice. Y Samuel viendo esto, verso 33 del capítulo 15, dice, le dijo al rey Agag, dice, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Y fíjense lo que hizo Samuel, dice, entonces Samuel cortó en pedazos a Agag.
cortó en pedazos al rey Amalek. Y esto nos parece muy cruel. ¿Pero acaso te parece cruel que se haga con el pecado? Debe de ser así, hermanos míos. Trocearlo hasta tal punto que no quede vida en él. Aleluya. Recuerdo la vida, hermanos míos, de David, cuando se presenta ante Goliat. Ese Goliat era un gigante. Y va David, coge una piedra, coge su bandolera, su honda, y ¡pum!, le pega en la cabeza. Cuando le pega en la cabeza, Goliat cae hacia adelante. ¿Y sabe lo que habría podido hacer David? Habría podido coger David y lo habría podido atar. Lo habría podido reducir. Y se habría podido pasear con Goliat riéndose de él y de todo Israel, y que vieran cómo el Señor lo hubiera utilizado. Pero ¿y si Goliat se suelta las correas? ¿Y si Goliat se desencadena? ¿Y si viene un aliado, un filisteo de Goliat y le empieza a soltar las cadenas? ¿Qué hace Goliat? Se levanta 7 veces peor de conforme se levantó. Por eso, el rey David hizo algo con Goliat. ¿Qué hizo, iglesia del Señor? Le cortó la cabeza. Y usted dirá, bueno, si ya le venció. No. El rey David no quiso que ningún filisteo, a diferencia de Saúl, quedara vivo. Gloria a Dios. Y esto parece que nos suena muy cruel, pero si lo asemejamos con el pecado, debe de ser así de radical. Amén. El pecado debe de ser matado radicalmente. Recuerdo la vida, y se lo estaba explicando a mi niña, a Safira, de que una vez que el Señor le ha dado la victoria y les ha dicho que le va a vencer a los de Jericó, ¿de qué manera los van a vencer? Dice, les da un mandato, le dice, no cojáis absolutamente nada para vosotros. No cojáis absolutamente nada para vosotros. Toda la plata y el oro sea para la casa de Dios. Y este era el mandato que tenían. Y hay un hombre llamado Acán. ¿Sabe lo que hace Acán? ¿Qué hace Acán? Acán, en medio de la batalla, ve un manto babilónico. ¿Qué más? Coge un lingote de oro. ¿Y qué hace? Lo guarda. Qué peligro, hermanos míos, es querer esconder el pecado. Pues a la batalla siguiente salen a pelear, manda unos poquitos, Josué, ¿y qué pasa? Empiezan a caer como moscas los del pueblo de Israel. Y otra vez los manda y empiezan a caer como moscas otra vez. Y empiezan a consultar al Señor, ¿por qué ha pasado esto? Y dice el Señor, ¿por qué hay anatema en mi pueblo? Había un hombre que se llamaba Acán, que cogió un manto babilónico y un talento de oro. El problema no fue ni el manto babilónico ni el talento de oro. ¿Cuál fue el problema? La desobediencia al Señor. ¿Sabe lo que hace Josué? Termino con ello. ¿Sabe lo que hace Josué? No solamente coge a Acán y lo mata. No. Coge a Acán, a la mujer de Acán, a los niños de Acán, al ganado de Acán y a todo lo que tenía que ver con Acán, y los sacó fuera de la ciudad, los apedrearon y los quemaron. Y usted dirá, madre mía, qué cruel, qué genocidio. Con el pecado hay que ser radical. Amén. Amén. ¿Cómo podemos matar el pecado? Pues ya les he dado 4 pasos o 5 para poder combatir con él. Y tengan esto muy presente, que no es matar el pecado. Les vuelvo a repetir, usted deja al rey de Agag vivo, créanselo que formará otro imperio para combatir con usted. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que les capacite para predicar y para practicar lo que les enseña. Aleluya.